Estamos nosotros después de dos apariciones del Señor Jesús, dos apariciones que fueron impactantes para los discípulos. La primera donde no estaba Judas, porque se había faltado el domingo a la iglesia, ¿no? Esa era la broma del domingo anterior. Entonces no estaba Judas y se la perdió. La aparición del Señor ahí presente, el Señor les muestra sus heridas, ellos creen en Él y pueden disponer su vida para servirle, para estar de vuelta con Él gozándose. Luego llega Judas, le dicen que había resucitado el Señor y como buen creyente, acuérdense de eso por favor, y Judas como buen creyente duda de lo que dicen los demás. Perdón, Tomás. A Judas ya lo ha vuelto un héroe entonces. Entonces, gracias. Si no serías tú, con mi Alzheimer va a ser complicado. No. Entonces vemos nosotros que primero Tomás no estaba y luego a Tomás le dicen que había venido el Señor y como buen creyente Tomás, acuérdense por favor, como buen creyente Tomás, dice, no creo, quiero muestras de esto. Qué maravilloso. El anterior domingo me gozaba junto con ustedes viendo que la iglesia debe ser así. No podemos creerle al predicador porque nos caiga bien, porque sea nuestro hermano, nuestro amigo, querido, lo que sea. No importa que sea un gran tipo, un gran hermano. No podemos creerle al predicador. Las escrituras nos han sido dadas a nosotros, no a los líderes de la iglesia, a cada cristiano, a cada creyente. Nos ha sido entregada la escritura, el Señor la ha guardado. Generación tras generación han tratado de destruir la Biblia. El Señor bendito ha guardado su palabra para que tú y yo la tengamos, para que tú y yo la escudriñemos. Y ahí vemos entonces a Tomás, que él está dispuesto a ver las pruebas. Quisiera yo también ver sus heridas. El Señor Jesús en su segunda manifestación amorosamente le concede el deseo a Tomás. Y Tomás cree y dice, Él es mi Dios y mi Señor. Pero no sin antes poner en duda lo que le dicen. No seamos como aquellos que no tienen ningún esfuerzo para las cosas del Señor, pero sí para otras cosas. No seamos esforzados en las cosas del mundo. No seamos esforzados en las cosas para ganar dinero y no para las cosas de Cristo. El Señor nos manda a trabajar de una manera real, fuerte, dura, sacrificada. El Señor nos manda a estudiar de la misma manera. En todas las áreas de nuestra vida, para dar gloria al Señor, tenemos que hacerlo sacrificado. Pero no hagamos todo sacrificado y no nos sacrifiquemos por conocer más de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Podamos nosotros entregarnos así claramente y decir, bueno, el pastor ha predicado tal cosa, pero es mi Biblia. Y quiero saber qué dice mi Señor. Y confirmemos lo que se predica en el púlpito, en cualquier púlpito. Estamos en una época de riesgo. Todo el mundo pone un botón y está ahí en YouTube o está en cualquier lugar escuchando una prédica. Y como no estudian su Biblia, no saben lo que está diciendo el predicador y le creen. Están tan de acuerdo con el predicador y no saben por qué. Simplemente porque sienten que es así, se sienten cómodos, se sienten felices con lo que escuchan. Y están camino al infierno junto con ellos. Y no niego que hay excelentes predicadores. Como les dije el domingo pasado, y yo mismo me estoy nutriendo de los buenos predicadores, de los buenos maestros. Pero cada uno de nosotros debe conocer las Escrituras para tener discernimiento. El discernimiento no es algo sentimental. Ay, sí, siento que es de Dios, no siento que es de Dios. El discernimiento es algo concreto, porque uno conociendo las Escrituras puede escudriñarlas y puede decir realmente lo que se ha predicado es de Dios o no es de Dios, es cierto o no es cierto. Así que, iglesia, seamos motivados en esta mañana una vez más para invertir en una buena Biblia y tenerla a nuestro lado. Y que realmente sea un tema diario, constante en el creyente, acercarnos a ella. Hay iglesias que cantan y oran más de lo que leen su Biblia. Y por eso cantan lo que no saben. Y están orando, perdiendo el tiempo, porque no saben ni a quién oran, porque no le conocen.
Podamos orar a quien conocemos, podamos acercarnos a quien conocemos, podamos clamar a un Dios que sabemos que es real, que es el que está en las Escrituras, revelando su persona. ¿Cuántos dicen amén? Esta ocasión es interesante porque cuando veamos los versículos que continúan, vamos a recordar también un hecho que antes de la resurrección de Cristo, antes de la muerte y resurrección de Cristo, acontece algo similar. Parece que el Señor es especialista en las multiplicaciones, un buen estudiante de las matemáticas. Veamos el versículo 1 hacia adelante, el capítulo 21, versículo 1 en adelante. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, siendo 53, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a poder ver una relación específicamente con un hecho que les dije que está en Lucas, que es una situación donde el Señor hace exactamente lo mismo que hace en esta porción. Veamos entonces por un momento Lucas 5 y veamos algunos versículos. Vamos entonces desde el versículo 2, Lucas capítulo 5, y dice: y vio las barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es algo bien interesante que podemos nosotros notar en un hecho que vemos. Ayúdenme con los celulares. En un hecho que vemos, el Señor se aparta de las multitudes en la barca que están los discípulos y pide que vayan mar adentro a hacer una pesca milagrosa absolutamente. Llenan hasta 2 barcos porque las redes se estaban rompiendo,
y es un milagro tan grande que Pedro reconoce realmente que ahí está el Señor, su Salvador, el Rey, Dios mismo. Pero en el otro evento que vemos nosotros, vemos a una red que está tan llena de peces y no se rompe. Por otro lado, no es el Señor que está en la barca con ellos para que ocurra este milagro, sino que el Señor está ahí en la orilla hablando con ellos y diciéndoles si hay algo de comer, si realmente han pescado algo. Y cuando ellos responden, entonces les da la señal para dónde deben pescar, hacia el lado derecho. Y luego de esto, la red no se rompe y es tan abundante. Pero pensemos por un momento en algunos hechos interesantes. Primero, que el Señor está presente, ha resucitado, y Pedro está ahí con los discípulos en un lugar conocido para ellos. Ellos están cerca de Capernaum, que ha sido la base de su ministerio, ¿se acuerdan? Y luego de esto están ahí en el mar de Galilea, donde han acontecido muchísimas cosas. Pedro ha caminado sobre el agua, tantas cosas que han podido ver han sido a orillas justamente del mar de Galilea, un lugar conocido. Ellos debían estar cerca constantemente, justamente porque ahí se movía el Señor Jesús con sus discípulos constantemente. Ahora, están en un lugar muy conocido, pero a pesar de que ha resucitado el Señor, Pedro quiere volver a pescar. Acuérdense que Pedro fue llamado para ser, ¿qué? Pescador de hombres, ¿cierto? Pedro fue llamado para ser pescador de hombres, y eso vamos a ver y recordar constantemente. Pero ahí está Pedro, y en vez de estar como tú estarías o como yo estaría, yo creo que estaría expectante de qué momento viene Jesús. ¿Qué momento viene Jesús? ¿Cuándo está? Él ha resucitado, está en medio de nosotros, y ahora, ¿qué momento va a venir? Y Pedro, que parece que era, no sé, hermano gemelo mío, ¿no? Todo impaciente, todo siempre apresurado, siempre queriendo hacer una cosa y otra, no puede esperar. Y dice, bueno, voy a pescar. Otros comentaristas dirían, bueno, fue a pescar porque es lo que sabía hacer. Ya que sabía pescar, entonces fue a pescar. Otro diría, bueno, no, es que tenían hambre. O sea como sea, pero yo no creo que hubiera comido si Jesús estaba por venir. Si yo estaba atento que Jesús venía, yo ni siquiera hubiera comido, no hubiera hecho nada en absoluto, hubiera estado solamente expectante, esperando que aparezca el Señor. Pero el mismo Señor no aparece por un momento, y parece que hay como una desesperación de Pedro. Y Pedro sale y dice, bueno, voy a pescar. Los demás discípulos se van con él. Ahora ellos son profesionales, ellos saben lo que están haciendo. Pedro es un pescador por excelencia, y es la segunda vez que fracasa en su pesca. La primera vez que el Señor hace este milagro, cuando se multiplican los peces ahí en el mar y tienen que llenar 2 barcas de tantos peces que han pescado por la gracia del Señor. Estaban totalmente frustrados, habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían conseguido nada. Y ahora pasa lo mismo. Los expertos fracasan. Y me es difícil hacer esto, pero creo que encuentro sí algo importante de enseñanza en este punto. Y es que tú y yo creemos que sabemos lo que hacemos. Creemos que somos expertos. Creemos que vamos a lograr algo. Y tristemente, gracias a eso, tenemos nuestra forma de seguir al Señor, nuestra manera de hacer las cosas con Dios. Entonces le decimos, Señor, no te preocupes. Yo sin iglesia, porque en la iglesia siempre hay hipócritas, en la iglesia siempre hay gente pero perversa, yo conozco algunos, y también otros pastores son los negociantes de la fe, es una porquería, son terribles. Señor, sin iglesia. Señor, yo tengo mi manera, sin iglesia va a ser. Y empezamos a buscar al Señor sin iglesia, cuando el Señor es el que levanta una iglesia. Si los hombres corrompen las iglesias y hacen negocio de ellas, o hacen sectas donde los pastores tienen dominio y poder sobre las vidas, es un problema de los hombres, no es un problema de Dios. Dios levantó una iglesia.
Y el creyente debe estar en la iglesia, debe ser parte de una iglesia. No podemos pensar nosotros que esa es nuestra manera, pero cada persona que encuentro que lo ha hecho a su manera, también le sale mal. Pastor, he estado 4 años, 5 años, 6 años sin iglesia. Pastor, he estado 1 año sin iglesia y no sabe dónde estoy. He caído en adulterio, estoy en fornicación, he vuelto a la bebida, no tengo paciencia con nadie, pero sigo orando solo, sigo leyendo mi Biblia solo. El problema es a mi manera. Pastor, ¿sabe qué tenemos que hacer? Somos los hermanos más amados suyos, los más cercanos para usted. Hemos tomado ciertas decisiones, queremos que nos apoye. ¿Sabe qué? Los jóvenes necesitan música, que un poquito más se alegren, se muevan. Usted sabe, pastor, que ellos van mucho a discotecas. Para ganarlos queremos tener un grupo que vamos a formarlo mucho más sólido que el que tenemos y vamos a hacer bulla, vamos a poner luces. Hay un hermano que tiene hasta humo para poner aquí, humo. Y los jóvenes van a bailar. Vamos a sacar todas las sillas de acá. Vamos a poner solamente alfombra y que aquí salten, griten, chillen. Y los rescatemos del mundo. Nuestra manera, nuestra forma de hacer las cosas, lo único que está diciendo es: Señor, no confío en ti. ¿Qué dice el Señor? 1 Corintios 1:21. El Señor dice que por la locura de la predicación del Evangelio, el Señor salva a los creyentes. Así, textual, 1 Corintios 1:21. Señor, no te creo. Mi sistema es mejor, con luces de colores, con humo, con baile, con grito, con chillidos, y los jóvenes están felices. Y nuestros jóvenes salen de la iglesia para fornicar, nuestros jóvenes salen a la iglesia y siguen en pleitos, en contiendas, en todo. Siguen en pornografía, siguen por todas partes en lo que tienen que estar, porque ellos no han salido del mundo, pero han entrado a una iglesia, donde la iglesia les ha dado lo que ellos quieren, algo a su estilo. En una conferencia se encontró un predicador con un pastor que tenía todos los tatuajes posibles y todos los aretes posibles, por exagerar un poco. Y en medio de lo que estaban conversando, él se acercó y le dijo: Pastor, qué impresionante conocerle, he escuchado de usted, he visto sus videos, he visto sus libros. Yo soy pastor de la calle, le dijo. Y el pastor le dije: bueno, nosotros hemos trabajado en Nueva York, en la ciudad más peligrosa posiblemente, por años en las calles. Así que conozco lo que tú haces, pastor, le dice. Sí, por eso me he visto así, por eso tengo aretes, por esos tatuajes, porque soy un pastor de la calle. Le dice: mira, creo que he trabajado muchos años más que tú, en la calle, y no he necesitado ningún arete ni ningún tatuaje, porque yo no soy el Salvador, es Cristo. Y lo que tiene que ser predicado es el Evangelio, no mi figura, no mi estrategia. Qué triste que un hombre se hubiera perforado tanto el cuerpo y se hubiera manchado tanto la piel para ganar a algunas personas a Cristo, sin creer que es el Evangelio de Jesucristo el que salva. ¿Y por qué es el Evangelio? Porque el Evangelio centra el mensaje en la cruz, en el sacrificio de Jesús por mis pecados. Y sabemos que la única respuesta para el pecador es la muerte de Cristo como el pago por su pecado. Ellos estaban haciendo las cosas que sabían. Ellos no estaban haciendo algo malo, estaban pescando. Estaban pescando como verdaderos profesionales. Pedro posiblemente estaba dirigiendo a cada uno: tú tienes que hacer esto, aquello, y no podían conseguir peces. Y es la segunda vez que les pasa lo mismo. Yo creo, iglesia, que no tenemos que confiar en las estrategias. No tenemos que confiar en el crecimiento, ni leer el último libro del grito de moda, de cómo reventar la iglesia y tener no sé cuántas cosas. El Señor no vino por edificios, aunque lo podamos tener el día de mañana. El Señor no vino por un lugar donde la gente pueda decir: sí, aquí tengo que venir. El Señor vino por vidas, por personas, que cada uno tiene una historia y que realmente está perdido sin Cristo. El Señor vino por personas que justamente están caminando años a su manera, con su Dios a su estilo, con su religión o su cristianismo, aunque se llame cristianismo, a su estilo, a su manera, y que siguen vacíos, sin sentido en su vida, porque no tienen perdón por sus pecados, porque en realidad no se han acercado a Cristo, sino que tienen una nueva religión. Ahora son evangélicos, ahora son cristianos,
o ahora son católicos o lo que sea. El Señor vino por vidas. Y la forma es la suya. Que le dice en las dos ocasiones que vemos en Lucas 5 y ahora en Juan 21. ¿Qué es lo que vemos? Al Señor Jesús diciendo cómo deben hacerse las cosas. Pero no solamente las cosas de Dios, sino las cosas nuestras. Y el Señor le dice, no, ustedes echan la red a este lado. Y es suficiente obedecer al Señor para darle gloria, para honrarle, para que Él pueda bendecirnos de alguna manera. Cada uno de nosotros necesita la bendición del Señor. Cada uno necesita el favor de Dios y antes que todo necesitamos el perdón de Dios. Pero esa es su manera, no es nuestra manera. Vemos nosotros en esta escena algo también precioso. Que cuando ellos pescan, Juan, el discípulo amado, que se llama a sí mismo amado, ¿se acuerdan? Él escribe este evangelio y dice, el discípulo amado. No se olviden de saber que Dios les ama particularmente, personalmente. Amén. Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Ahora, seguramente no podían reconocer a Jesús con la distancia que tenían y de repente Jesús está gritando, echen la red de este lado. Pero no le reconocen. Puede ser que como ellos pescaban en la noche, ya era de madrugada y no le veían, solamente veían una imagen ahí. Pero Juan le reconoce, antes que todos. Y yo creo que es por lo que les dije una vez ya, que es por la comunión que había de Juan con el Señor. Él se llama el discípulo amado, pero él es aquel también que se echa al borde, a su costado, como alguien que se mima con su Señor. Alguien que está tan cercano al Señor, pero no algo místico, algo real, algo tangible. Y la pregunta para ti, para mí debe ser, ¿yo tengo una comunión con Dios tan cercana? Les dije, si escuchamos la voz de Dios, la reconocemos. Y ese es el problema grande. Como no tenemos una comunión cercana al Señor, tenemos que conformarnos con nuestra religión, sea la que sea, aunque sea esta. Porque no tenemos una comunión con el Señor, tenemos que conformarnos con una vida religiosa. Pero cuando tenemos comunión con el Señor, entonces tenemos pasión por los perdidos. Entonces empezamos a amar a quien no se merece. Entonces dejamos pasar la ofensa porque creemos que las vidas deben conocerle a pesar de que nos hieran, a pesar de que nos lastimen. Pero principalmente cuando conocemos al Señor porque tenemos una comunión con Él, cercana a Él, sabemos cuál es su voz. Sabemos cuál es su voz. No es misticismo, es una realidad. Compartía con algunas personas que me decían, pastor, pero ¿y qué del Espíritu Santo? Porque usted no predica el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu. ¿Por qué no predica esto? Le dijo, porque el Espíritu Santo está dándonos la palabra del Señor, Él la inspiró completamente. Si yo predico, no puedo predicar si no es por el Espíritu. Si yo vivo, no es por el Espíritu, si no, no puedo vivir. Pero en la Biblia no hay culto al Espíritu Santo. En la Biblia no existe culto al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo de Dios, Él es el Espíritu Santo de Cristo, es el Espíritu de ellos. Es uno con el Padre, es uno con Cristo. Es Dios, pero nunca se enseñó para tener comunión con Dios, estar haciéndole culto al Espíritu, cantando al Espíritu, hablando al Espíritu. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios personal? Buscándole en oración y en la palabra. Pero justamente es la palabra que nos va a guiar a toda verdad y vamos a empezar a escuchar su voz más seguido. Pero si obviamos la palabra con la metafísica y el misticismo en el que vivimos en este siglo, imagínense, solamente vamos a estar como esquizofrénicos escuchando voces. Y peor, como no conocemos la palabra, no sabemos cuál es la voz del Señor tampoco. Podamos hacer las cosas a su manera. Juan escucha la voz del Señor, solamente hay una imagen, nadie le reconoce, hay una imagen y de repente Juan le dice a Pedro, Pedro es el Señor. Pero sigamos adelante, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro está semidesnudo,
¿Por qué? Porque está pescando, ¿no? Está pescando, está de repente ahí con su corto al estilo de la época, bien amarrado, y está ahí bregando con toda la pesca como todo pescador. Y de repente vir donde su Señor. Ni siquiera quiere ir como está. Quiere ir rápido, pero quiere arreglarse un poco. Y ahí se pone su ropa y se lanza al mar. Yo digo, no, amarrate la ropa aunque sea, no importa, pero te va a perjudicar hasta para nadar. Pero Pedro quiere presentarse bien y se lanza al mar y empieza a nadar y nadar y nadar. Y no sé si el barco tan pesado iba a tardar lo suficiente para que Pedro le gane, pero llega Pedro para estar con el Señor. A veces cuando llegamos tarde a la iglesia me parece que fuera algo así. ¿Acaso no estamos desesperados de rendirle culto al Señor? Por si acaso es para mí también, yo también llego tarde de vez en cuando. ¿Acaso no estamos desesperados por rendirle culto al Señor juntos? ¿Acaso no es el día del Señor? Lo es, ¿no? No es Sabbat, es el día del Señor. Es el día del Señor. Y ahí está el Señor, esperando en la orilla. Y Pedro está desesperado. No va a esperar que todos trabajen con los peces no, está desesperado para estar con su Señor. Sabe que es Él y está nadando. Y llega. Pero cuando llega Pedro a este lugar, lo que encuentra es maravilloso. Es Jesús que está con un pez cocinado. Ahí está el pez, seguramente el fuego abajo y ya está cocinado. Y hay pan. ¿Saben a quién está recibiendo Jesús? Al que le traicionó. Jesús está recibiendo al que le traicionó. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Pedro iba a venir primero? Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Yo creo, según lo que veo aquí, que Jesús, que lo sabe todo y que lo tiene todo perfectamente calculado y en su sitio, está esperando solo a Pedro primero. Precioso. Está esperando solo a Pedro primero. Y ahora, Pedro, que está con tantos peces que ha pescado por la gracia del Señor, no tiene nada más que ofrecerle que un abrazo, su amor. Aquí estoy, Señor. Y es el Señor que le dice, todo está servido. Todo está servido. Yo creo que en su amor le está mostrando una vez más a Pedro que Pedro no tiene nada que darle. Por eso cuando la gente estudia la Biblia, los herejes ya no tienen pega. Porque los herejes dicen que tu dinero puede comprar el favor de Dios. Que tú puedes conseguir con dinero algo de parte de Dios. Pero nadie tiene nada para darle al Señor. Si alguien diezma y ofrenda por obediencia al Señor, hace bien. Pero nadie puede tener a Dios comprado. Nadie puede hacer algo para que Dios le deba algo. Nadie puede darle al Señor para que el Señor le deba algo. Dios no le debe nada a nadie y sin embargo en su gracia estás aquí y estoy acá. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro está ahí con todo un barco que Dios ha llenado de peces y Pedro está llegando ahí sin nada. Y así llegas tú a Cristo y así llego a Cristo. Y eso es maravilloso. Me encontré con un pastor en La Paz, en mi ciudad, y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Qué lindo encontrarte. Quiero contarte que estoy levantando un ministerio para hombres de negocios y empresarios para la gloria del Señor. ¿Se pueden imaginar? Su nicho de mercado había sido elegido. Los que tengan plata vengan a mí. Algo tan grotesco, tan vulgar. El Señor estaba salvando al apóstol Pablo, que era un hombre rico y lleno de poder.
Y el Señor estaba salvando a alguien que era un simple pescador, por si acaso las herejías de enlace que dicen que Pedro era un gran empresario con tantas barcas es una estupidez. Pedro era un simple pescador. Y ahí estaba el Señor protegiendo su vida, guardando su vida y salvándole. Cada uno de los que fue salvado sin acepción de personas, porque los ricos con los que he vivido toda mi vida necesitan de Cristo. Y los pobres con los que he trabajado por años de años necesitan de Cristo. No hay uno que no necesite de Cristo. Solo los necios creen que están completos, creen que están saciados y creen que hacen bien su vida religiosa. Porque los demás somos mendigos del amor de Cristo. Los demás estamos desesperados porque el Señor sacie nuestro ser, porque sabemos que no hay saciedad en ninguna parte más que en Él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sirve a Pedro. No sé cuánto tiempo habrá durado su conversación con Él. La Escritura dice que también tuvo un encuentro anterior con Él a solas. No sé qué le dijo, pero lo que sí sé es que igual que a mí, y igual que a ti, aunque le hemos fallado, aunque hemos pecado, aunque hemos caído, el Señor una vez más nos ha servido, nos ha dado pan suyo, nos ha dado su pan, su palabra, una vez más diciéndonos que hay amor para nosotros, que hay misericordia para nosotros, que hay perdón para nosotros. Y si tú por algún momento puedes tú desechar la gracia del Señor para tu vida, estás equivocado. No has pecado lo suficiente para que el Señor te abandone. No has hecho tanto mal como para que el Señor te deje. Pero es tiempo de caminar diferente. Es tiempo de decirle al Señor, sí, Señor, tu gracia ha sido mayor que mi pecado, pero aquí estoy, Dios. Quiero aprender a agradarte, quiero apartarme del pecado. ¿Quiénes son los que le aman al Señor? Ayer predicaba en San Mateo, en el aniversario de 4 años de una iglesia. Y cantamos, te amo más que a mi vida, la niña de tus ojos. Y yo le decía, ¿saben qué? Me encanta la canción y he cantado con todo gusto. Pero le decía al Señor, Señor, no quiero mentirte. Necesito todavía morir para amarte más que a mi vida. Quiero que me enseñes a amarte. Soy el pastor y hace 25 años estoy a tiempo completo en el ministerio y quiero aprender a amarme. Claro que sí, tu llamado es el mismo. No amamos a Dios suficiente. Él merece mucho más de ti, más de mí. Pero el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Por lo tanto, que si le conoces, en verdad conoces sus mandamientos, entonces quieres guardarlos y haces todo por guardar sus mandamientos, estás dando tu vida por apartarte del pecado. Y si caes, abogado tienes en Cristo, pero es la excepción. El amor real se refleja a través de conocer las Escrituras y guardarlas. Quiero conocer tus mandamientos, Señor, quiero deleitarme en ellos, quiero guardarlos. Veamos los versículos finales de esta parte. Versículo 7 al versículo 14. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor.
Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor no necesitaba ni un pez. El Señor tenía preparado el alimento para ellos. Y está bien, lo que habían pescado no era en vano. Y les dijo que lo traigan. Él les sirvió a ellos. Jamás podemos olvidar el ejemplo de Jesús, que vino para servir y no ser servido. Si Dios te está dando la gracia de conocer su palabra y compartirla con otros, si Dios te está dando la gracia de servir a otros en medio de tu vida como creyente, jamás te vas a enseñorear de ellos. Jamás vas a ser el mero mero, ni se te ocurra decir que eres el ungido, porque solo Cristo es el ungido. Él ungió a todos, no hay ningún ungido más que Cristo. Pero estoy seguro que si le conoces, entonces vas a servir a otros. Una frase que repito muchas veces y nos reímos todos cuando estamos compartiendo. Y empiezo a atender la mesa o servir el refresco o alguna cosa. Y les digo, el pastor que no sirve, no sirve. ¿Cierto? Ninguno de nosotros, conociendo a Cristo y creciendo aún en fundamentos de teología y todo lo que necesita un hombre o una mujer que quiere compartir con otros el Evangelio, ninguno de nosotros está llamado a demandar para sí honra, reconocimiento, respeto, lo que sea. No hemos sido llamados para crecer nosotros, hemos sido llamados para bendecir a otros. Hemos sido llamados como el mismo Señor que se puso debajo para levantar, y para ponerse debajo, Dios, hecho hombre, dice que descendió aún hasta las profundidades de la tierra y levantó a los que habían dormido en fe. A todos los que estaban en el seno de Abraham los levantó. Para estar en la cruz tenías que ser lo más bajo de la sociedad, un criminal. Y ahí estuvo el Señor bajó. Cuando veo esta mano, a veces en un dibujo o un póster, una mano que está jalando al hombre, entiendo el mensaje, lo entiendo y seguramente está bien, está llevando a alguien al cielo. Pero la imagen perfecta bíblica es el Señor debajo de uno levantando su vida. Porque Él se hizo nada para hacernos salvos. Él bajó y descendió a lo sumo para pagar el precio de nuestro pecado y nos volvió a levantar. Siempre vemos a un Cristo que ha descendido para levantar. Y aquí está no solamente como antes lavando los pies de los discípulos, sino preparando la comida para darles de comer. Tengamos una imagen real de quién es el Señor para que el carácter de Cristo en nuestra vida empiece a reflejarse y que otros conozcan a Cristo por tu vida y por mi vida. Primero hemos dicho que sea a su manera, amén. Que sea a su manera. No como esta hermana que oraba en el año más o menos 85 en un grupo de oración de mujeres y decía, Señor, te doy gracias, le tocaba la oración a ella, Señor, te doy gracias por la abundancia que nos has dado estos años. Señor, gracias Dios porque ya tenemos 2 casas, gracias por los autos, gracias por los viajes y te ruego, Señor bendito, que mi esposo no deje de trabajar en la aduana. ¿No? ¿Alguien está entendiendo? No es a la manera nuestra, es a su manera. En todo lo que hacemos es a su manera, es sin corrupción, es transparentemente, es de manera correcta. Jamás de una forma donde ofendamos al Señor. Y alguien todavía después traiga el diezmo aquí, no lo queremos. Si es dinero de corrupción, no lo queremos. Porque eso va a sustentar mi familia y va a sustentar el templo de Dios. Nada corrupto debe venir para Dios. Pero tu vida debe ser a la manera del Señor. Así que primero es a su manera. No importa el precio, es a su manera. Él sabe cómo tenemos que hacer las cosas nosotros en todas las áreas. Es a su manera. Lo segundo es que el Señor nos va a mostrar una vez y otra vez
que tu llamado y mi llamado no es para nosotros mismos, porque el Señor no vino a buscar su bien sino el tuyo. Y así se los demostró, les dio abundante cantidad de peces para ellos y aparte de eso todavía les sirvió. Así que tu llamado y mi llamado sigue siendo el mismo. Podamos nosotros rogar a otros que se reconcilien con Dios. Podamos rogar a otros que se reconcilien con Dios. Podamos servir a los demás para que vean a Cristo en nuestra vida. Y que todo esto comience en casa. ¿Cuántos dicen amén? Que comience en casa. Que sea mi hijo el testigo de cómo vivo sirviendo. Que después la iglesia vea cómo sirve. Y después los demás. Cada uno de nosotros sea conocido porque el carácter de Cristo está creciendo en cada uno. Porque Él es aquel que ha servido a nuestra vida como instrumento para salvación. Ponte de pie y podamos orar y terminar este tiempo clamando al Señor. Oh Señor Dios Padre, habla con Dios, habla con el Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Padre, que cada uno de nosotros pueda saber, Señor bendito Dios, que necesita aprender en verdad, Dios, cuál es tu manera, cuál es la manera en la que deben proceder en todas las áreas y principalmente acercándose a ti, Señor. Que seamos como dijimos al principio, que seamos como Tomás, que no creyó fácilmente, que esperó que realmente pueda, Señor, el Señor manifestarse a su vida y ver sus heridas. Que no tengamos una fe, Señor, de vagos. Que no tengamos una fe de flojos. Que tengamos una fe firme porque estudiamos las Escrituras, porque las escudriñamos. Y podemos decir sí al predicador cuando es cierto, según tu palabra. Permítenos, Señor, pedirte perdón porque cuántas veces hemos hecho las cosas a tu manera, Señor. Seguro que todavía falta purificar esta iglesia, porque no es raro, Señor bendito, que algo todavía sea a mi manera, pero te rogamos, Señor bendito, nos permitas agradarte, que prediquemos el Evangelio como el centro. Oh Dios bendito, Señor, y que el amor que vemos entre nosotros siga creciendo. Que el culto de la mañana como el de la noche, Señor, que recibe el mismo mensaje, oh Dios amado, Señor, Padre, pueda ser, Señor, un culto donde tú seas honrado. Háblale al Señor de tu amor, pídele perdón por lo que has vivido a tu manera, o dile al Señor, gracias porque vivo a tu manera, Señor, hace tiempo. Dale honra al Señor, dale gracias.